Muy bien, muy buenos días, buenas tardes chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de introductoria de esta semana de trabajo en Física 1. Como ya lo saben, mi nombre es Pablo César Reyes Ramírez. Vamos a trabajar un poquito con ya los elementos vectoriales, pero de forma gráfica. Nosotros ya habíamos empezado a ver la semana pasada un poquito sobre los elementos vectoriales y sus conceptos, lo que es un vector coplanar, no coplanar. ¿Te acuerdas de los coplanares? ¿Cuáles son los coplanares, Leonardo? Los coplanares, Leo. los que van en Ajá. un mismo punto, ¿no? Una misma En un recta. mismo plano. Ajá. En un mismo plano. No, los que van sobre una sola recta se llaman colineales. Colineales significa que están en la misma recta. ¿Sale? Sí. Amairani, ¿cuáles serían, por ejemplo, los vectores concurrentes? Yuhu, yuhu. Amairani. Son cuando se cortan en un mismo punto. Exactamente, en un mismo punto. Imagínense alguien que está empujando una caja en una línea recta hacia el norte. Alguien más empuja la misma línea, la misma caja, pero al este. Los dos son coplanares y al mismo tiempo también son concurrentes porque están cruzando sus líneas de acción sobre un punto en particular. Y coplanares porque uno está sobre el norte, otro sobre el este, están sobre un mismo plano. Cuando hay que no son no coplanares, significa que están en un tercer plano o en un diferente plano, ¿no? En una tercera dimensión. Entonces, son muy fáciles de entenderles, nada más de pronto los nombres ahí medios simpáticos, ¿no? Pero eso es todo, no hay mayor complicación. Ahora, los vectores resultantes, ¿cuáles son? Cuéntenme cuál es un vector resultante. Jazmín Itzel. Jazmín. ¿Está por ahí Jazmín? Sí, profe, es que lo estoy buscando en la libreta. Sin buscarlo, al cabo ya lo vieron, está bien fácil. Mira, bien, vamos a ver, fíjense. Tienen dos vectores. Por ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo que hicimos del barquito? Viéndolo desde la parte de arriba y que están un vector así y otro vector así. ¿Hacia dónde se va a desplazar este barquito? Si tuviera un barco grandotote, si tuviera dos remolcadores, ¿se acuerdan lo que vimos así? El barco se va a desplazar hacia acá. ¿No, verdad? No. Obviamente que no. ¿Se va a desplazar para acá? No. ¿Se va a desplazar hacia acá? No, se desplazaría hacia el frente, ¿no? Hacia el frente. Estamos hablando que se desplazaría hacia acá. Este es el vector resultante. Ese vector precisamente es la resultante de la suma de dos vectores, que es este y que es este. ¿Cómo se encuentra el vector resultante? Bueno, antes de encontrarlo, eso lo vamos a ver el día de hoy, precisamente, pero ahorita recordando qué es un vector resultante. El vector resultante no es otra cosa más que el que podríamos nosotros borrar completamente todos los demás que están alrededor, si es que existen más vectores, y con ese solo vector nos quedaría simplemente el mismo resultado. Por eso se le llama resultante. Va de nuevo. Si nosotros tenemos tres vectores, por ejemplo, un objeto, lo voy a borrar aquí. Si tenemos un objeto, el que sea, tenemos una fuerza así, otra fuerza así, otra fuerza así. ¿Hacia dónde es el objeto? Ustedes díganme, como para el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4. Es el punto 1. Pues se desplaza al punto 1, ¿no? La resultante, ¿qué es lo que es la resultante? Bien simple,
algo, un objeto, un vector que puede ser la combinación de todos esos vectores o de todos los vectores que están afectando al sistema. Eso es la resultante. ¿Me estoy explicando hasta ahorita? Sí. Víctor. Bien, gracias, Leo. Sí, profe. Perfecto, entonces, ahora, fíjense bien, si yo tengo ese mismo objeto y tengo un vector pequeñito aquí y otro vector pequeñito, esto. Vamos a poner un punto, un vector y otro vector. La resultante, repito nuevamente, es el vector que se puede sustituir, ojo, un vector resultante es el vector que sustituye a todos los vectores que estén alrededor. Pero yo les pregunto, imagínense si este es el vector 1, este es el vector 2, ¿sería hasta aquí el vector 3? ¿Ustedes qué opinan? ¿El vector 3 tendrá este tamaño? Si el vector 1 tiene este tamaño y el vector 2 tiene este tamaño, ¿qué opinan? Tendría que ser más grande, ¿no? ¿Por qué, Leo? ¿Por qué? De distintos vectores la fuerza. Exactamente. Tendría que ser mucho más grande porque es la suma de ambos vectores. Entonces significa que la resultante tendrá que ser como por acá. Va a sustituir todo el sistema por un solo vector. Por eso tendría que ser mucho más grande. Ahora, un detalle importante ir entendiendo. Fíjense lo que va a pasar. Si yo tengo un vector inicial 1 hacia acá, tengo un vector 2 que va hacia acá, un vector 2 que va hacia acá, el vector resultante, ¿hacia dónde quedaría? Vuelvo a poner los números. 1, 2, 3, 4, por decir algo. Ahorita vamos a entender exactamente hacia dónde se dirigen. ¿Hacia dónde va el vector resultante? Hacia el 2. Hacia el... Perfecto, hacia el punto número 2. ¿Pero qué tamaño tendrá? ¿Muy pequeño? ¿Muy grande? ¿Así con ese será así suficiente? El doble. El doble significa que sería hasta por acá. ¿Qué opinan? Vamos, imagínense lo que opinan. Chequen. Ese es un detallito que tendríamos que ver. Si nosotros tenemos los dos vectores muy pegados, por ejemplo, el vector 1 y el vector 2, entonces su resultante sí será mucho más grande, está por acá. Pero si son los vectores como el 1 y el 2 que están aquí, su resultante será muy pequeña a comparación de las otras. ¿Por qué? Pues porque como quien dice, como uno de ustedes, está jalando una silla de un lado y su hermano se quiere sentar y está jalando la silla del otro. ¿Hacia dónde se mueve la silla? Veámoslo ahí en un ejemplo. Imagínense, tienen ustedes un vector hacia acá, alguien va a jalar su silla y ustedes jalan la silla de este lado. ¿Qué tanto se mueve la silla? Nada. Exacto. El vector resultante se quedaría ahí mismo. No cambia. El resultante, vuelvo a repetir, es el vector que puede sustituir a todo el sistema que está alrededor. Entonces, esto quedaría así, ¿no? El vector resultante. Un simple punto. Ahora, ya que supieron bien de qué se trata un vector resultante, vamos a ver lo que es un vector equilibrante. Los vectores equilibrantes son los opuestos a la resultante. Son equilibrantes porque mantienen en equilibrio el sistema. Vuelvo a repetir, mantienen en equilibrio al sistema. Si yo tengo dos vectores, uno así y uno así, su resultante, pues obviamente será más o menos así, ¿cierto? Pero la equilibrante
es en la misma dirección, en sentido contrario, y no solamente en la misma dirección y en sentido contrario, sino de la misma magnitud que el vector resultante. Este sería la resultante y este sería la equilibrante. ¿Por qué se le llama equilibrante? Bien simple. Equilibrante significa para mantener en equilibrio el objeto. Chequen. Si yo elimino esta resultante de aquí, tengo un vector 1, un vector 2. ¿El objeto dónde quedaría, chicos? ¿Se movería el objeto? No. No, no se movería. Es como cuando juegan a las fuercitas, ¿no? Con dos sobrinos. Este sobrino tiene 3 años y este sobrino tiene 4. Y entonces ustedes que están de este lado, jalan una silla, uno jala para acá, otro jala para acá, pero ustedes mantienen el equilibrio de la fuerza que están aplicando ustedes se le llama equilibrante. Equilibrante, vuelvo a repetir, simplemente nos permite mantener en equilibrio el sistema. Mucho cuidado, son 2 elementos básicos que los estuvieron viendo la semana pasada. Lo que es el equilibrante y la resultante de un sistema de vectores. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Porque son los conceptos elementales que estuvimos trabajando la semana pasada. ¿Dudas hasta ahí? No. Perfecto. Alguien, por favor, chicos, levanten la mano ahí en su casa y prendan el micrófono y díganme si alguien tiene duda, porque esto es lo básico. Si no hay problemas, continuamos entonces. Ahora sí, lo de esta semana. Bien, bueno, nadie levantó la mano, esperemos que no haya problema. Ok, ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer unos vectores, por ejemplo, incorporando ya algunos elementos matemáticos, específicamente con la resolución de vectores por los medios gráficos. Primero, ya vieron varios de ustedes que aperturamos el nuevo espacio ya de la semana, la sesión de trabajo para esta semana, y en ella se establecen varias cosas. Uno, hay 2 métodos o hay 2 grandes formas de solucionar vectores. Uno es el método gráfico y el otro es el método analítico. El método gráfico tiene básicamente 3 elementos, pero los que vamos a estar observando quizás sean 2 o 1 nada más, dependiendo de cómo vayan viendo los tiempos. Uno es el método del triángulo. Híjole, escribo bien feo, bien rápido, pero luego no se me alcanza a notar bien qué escribo, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo un poquito mejor. Es el método gráfico. Y ese método gráfico tiene un método que se llama del triángulo, otro método que se llama polígono, y el teorema de Pitágoras. Perdón, este no es gráfico. En el método analítico tenemos varios. Principalmente, les decía, teorema, y el otro que vamos a ver, el general. Estos 2 elementos que vamos a estar visualizando les va a permitir a ustedes muy simplemente involucrarse o trabajar con la solución de métodos o de vectores. Posiblemente nos dediquemos específicamente, ahorita les voy a explicar estos 2, porque en esta semana nos toca tocar un poquito los elementos los elementos gráficos de los vectores. En ese sentido, si ustedes se fijan en los elementos, es triángulo y polígono. Ok, polígono también se le llama, o también paralelogramo. Les digo, que eso escribo. En un se supone que escribo mejor, pero bueno. Paralelogramo. De todos modos, esto está en los temas centrales, ¿sale? Les digo, está el teorema de Pitágoras, también obviamente por el general o descomposición vectorial,
¿vale? Y de cosenos. Vamos a trabajar específicamente, repito, para que entendamos un poquito lo que es el paralelogramo y el triángulo, rapidísimo, y el polígono va a ser el que vamos a trabajar un poquito más, que es el más importante porque trabaja con más vectores. En este caso, en el analítico, podemos trabajar un poquito más con el general o el de descomposición vectorial, porque es el que involucra más casos en general, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No. Perfecto. Bueno, empezamos entonces en ese sentido, ¿sale? Como lo vieron hace ratito y que estuve explicando la parte inicial de los vectores y cómo se llamaban, así es como vamos a empezar a entender cómo se descomponen vectorialmente. En los métodos gráficos, ojo, en los métodos gráficos, por ejemplo, el método del triángulo, es muy simple entender el método del triángulo, ¿eh? Van a ver, fíjense, cómo se soluciona. Imagínense que tenemos dos vectores. Les voy a poner aquí el nombre. Vector 1, 3 metros al norte, llamémosle así, 3 metros al norte, o a 90 grados. ¿Sí se está viendo bien claramente? Sí. Perfecto. Ahora, tenemos el vector 2, que es 4 metros al este o a 0 grados. Les voy a recordar nada más rapidito, ahorita lo borro. La rosa de vientos, 90, 0 grados, oeste, oeste y sur. Obviamente, si cruzamos noreste, noroeste, suroeste, sureste. Los ángulos, 0, repito, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y 360 o 0. ¿Sale? ¿Ya se acordaron de eso? Chicos. Sí. Yuju, yuju. Ah, bueno, Sí. sale. Sí. Perfecto. Entonces, ya empezamos a ver esta parte con el método gráfico. ¿Cómo solucionamos el problema que tenemos aquí en la pizarrita? Chequen. Resultante es igual al vector 1 más el vector 2. Ustedes ya saben, porque estuvieron estudiando la semana pasada, que estos vectores o la significación, perdón, la simbolización de vectores a partir de esto. Un vector se le coloca una flecha en la parte de arriba para indicar precisamente que es una cantidad vectorial. Les recuerdo que las cantidades vectoriales puede ser el desplazamiento, no así la distancia recorrida. ¿Se acuerdan del caracol? La distancia que recorrió durante todos los días que iba para arriba y para abajo es 5 metros cada día, pero su desplazamiento nada más era 1, porque iniciaba desde 0 metros, por ejemplo, y al día siguiente regresaba a donde estaba, a 1 metro. Entonces, su desplazamiento es vectorial, su distancia es escalar. Ok, regresando aquí, ya para solucionar este problema, primero que nada, nosotros tenemos que representar el vector de manera gráfica. Les recuerdo, la representación vectorial tienen que hacer uso de una reglita, no importa el tamaño que tenga la regla, simplemente una regla para que vean viendo escalas. Por ejemplo, yo voy a representar mi primer vector 3 metros al norte. Pues entonces 3 metros al norte yo lo voy a representar directamente en este espacio, diciendo que va desde aquí y represento 3 metros. Simplemente fueron 3 centímetros al norte. ¿Dudas hasta ahí? Este es mi primer vector. Vector 1, representando que son 3 metros de desplazamiento al norte o a 90 grados. ¿Por qué a 90 grados? Ya vieron lo de la rosa de vientos. Si nosotros lo vemos con nuestro transportador, ojo, el punto inicial del vector debe de estar específicamente en esta área del transportador. Chequen. En este punto específicamente, déjenme se lo coloco aquí. Ojo,
En este punto central debe de estar esta parte. Y obviamente esta parte de aquí al este a 0 grados y del otro lado a 180 grados. ¿Estoy siendo claro, chicos? Sí. Observen que entonces la recta a 90 grados es hacia acá. Muy bien. Ya que quedó claro entonces ese primer vector, vamos al segundo vector. El método del triángulo es, les recuerdo, se basa precisamente en uno de los elementos que tienen o una de las propiedades que tienen los vectores, que se les llama vectores libres. Ustedes pueden trasladarlo a partir de cualquier parte de todo el plano. Entonces, los vectores libres pueden ser dibujados en cualquier punto. Yo inicié con este punto para dibujar el vector número 1, pero ahora voy a ir a dibujar el vector número 2 a partir del final del primer vector. Ojo con eso. A partir final del primer vector, dibujo el vector número 2. Observen que el vector nos está diciendo que son 4 metros al este. Entonces, primero determino con mi transportador. ¿Se acuerdan? Por eso les puse ahí que consigan un transportador. Igual lo coloco de la misma manera. Y entonces el este quedará para acá. Yo ya indiqué entonces el ángulo que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Ya indiqué el ángulo que voy a trabajar. Entonces, ahora simplemente lo escalo. Ojo, lo escalo. Si yo coloco aquí mi regla, por ejemplo, que inicie en el punto 2, entonces voy a tener que dibujar 4 centímetros. Van 2, 3, 4 centímetros. Ya teniendo 4 centímetros dibujados, ojo, este es mi vector número 2. La resultante en este problema, la resultante del vector 1 más el vector 2 es como cualquier elemento que hemos visto desde la semana pasada. Del punto al punto final. Estamos hablando punto inicial al punto final. Entonces, yo tomo mi regla nuevamente y dibujo entonces desde aquí hasta el punto final. El vector va para acá. Inicia aquí. ¿Dudas hasta ahí, chavos? No. Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo vamos a saber cuánto vale? Bien simple. ¿Cuál fue la escala que utilicé? Para el vector 1, yo representé 3 metros, los representé como 3 centímetros. Para el vector 2, representé 4 metros como 4 centímetros. Puedo haber utilizado una escala diferente, pero yo quise utilizar esta, es decisión de ustedes. Pero entonces, ¿cuánto vale el vector resultante? Pues entonces yo mido primero con mi regla. Y si alguien le alcanza a ver, díganme, ¿cuánto mide eso? 5 3. 5 centímetros, exactamente. Ah, sí, ¿Vale? 5 centímetros. Sí. 5 centímetros, muy bien. Entonces, si mide 5 centímetros, pues entonces obviamente serán 5 metros. La resultante en este punto tendríamos entonces que vale 5 metros, porque mi escala es 1 centímetro, 1 metro. Resultante, 5, repito, porque son 5 centímetros, ¿no? La escala es 1 centímetro, 1 metro. Puedo haber empezado una escala de 1 centímetro, 1 newton, o 20 newtons, o 50 newtons, pero esta escala es la que siempre voy a estar utilizando para el mismo problema. Si cambio de problema, bueno, pues entonces cambiaré la escala si yo tengo necesidad de cambiar la escala. ¿Sale? Ya sé cuánto mide, pero ahora, los vectores. También fue pregunta de los ejercicios de la vez pasada. Los vectores.
¿qué y qué se requieren para que sepamos qué es, para entender bien qué es un vector? ¿Qué y qué requiere? ¿Cuáles son los 3 elementos que un vector requiere para conocerlos? La magnitud, Perfecto. el sentido, Magnitud, dirección. dirección y sentido. Perfecto. 3 elementos básicos. Si nosotros conocemos en este punto, solamente conocemos ¿qué? En nuestra resultante. ¿Qué conocemos aquí? ¿Eso qué es? Solamente es la magnitud, ¿no? Sí. ¿Cómo conocemos entonces el sentido? Ah, pues entonces ahí es donde llega nuestro famoso transportador y con el cual conoceremos a partir del punto inicial, ojo, chequen. Si se fijan, el transportador no lo he cambiado, ni lo he volteado, ni para uno ni para otro, ¿no? Siempre en el mismo punto. Y siempre de forma que esta parte sea el este. Entonces, ojo, ahí está el punto inicial. Entonces, checamos entonces hasta dónde llega nuestro transportador desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos grados se alcanzan a ver? Son 10, 20, 30, 37 grados. Entonces, el ángulo de inclinación son 37 grados. Al indicar nosotros aquí la resultante es 37 grados, entonces ya estamos indicando magnitud y cuando decimos grados, estamos indicando al mismo tiempo la dirección, pero el sentido. ¿Por qué? Bien simple. Regreso a la escala no me acuerdo cómo se llama ahorita este. Bueno, al plano cartesiano. Regreso al plano cartesiano y si se fijan, si yo digo 37 grados, por acá, eso, bueno, ya hice 45 ahí. Está muy chiquito aquí, pero bueno, 37 grados es un poquito más para acá. Pero y fíjense bien, si yo lanzo esta línea de acción del otro lado, pues entonces todo esto es la dirección. Pero si yo digo 37 grados, significa que va para acá. ¿Qué pasa si le sumo 180 grados? Porque de aquí a aquí son 180 grados, ¿sí o no? 180 más 37, ¿cuánto nos da? 180 más 37, ¿cuánto nos da? Cric, 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 cric. 217. Órale, 200 grados. Significa que podría haber sido de este lado. Si yo digo 5 metros a 217 grados, ¿hacia dónde lo estoy dirigiendo? Pues está hacia este lado. ¿Se fijan? 217 va así. En cambio, si digo 37 grados, estoy diciendo que va así. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Muy bien. Si se fijan, ¿y por qué se llama método de triángulo? Fíjense qué fue lo que generó, chicos. Porque se genera un triángulo. Así es. El método del triángulo es eso, simplemente trasladar, de hecho el método del triángulo también se le llama polígono, pero ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Dudas hasta ahí de ese método? No. ¿Vuelvo a borrar? ¿Puedo borrar todo? Sí. Sí. Sale. Muy bien. El mismo problema con el método del paralelogramo. Van a decir, eso está facilísimo ya. Chequen. Vector 1, dijimos 3 newtons, 3 metros a 90 grados. Vector 2, 4 metros a 0 grados. De la misma manera, lanzo mi primer vector con una escala. Este es el método del paralelogramo. Voy a meterlo. Es más, voy a hacerlo doble de una vez, que no alcanzo a ver bien yo aquí. Ahí tenemos 3 metros. Pero ojo, nos dice ahora 4 metros al oeste. Ahora fíjense cómo voy a dibujar este. Este es el paralelogramo.
voy a dibujar 4 metros al oeste. Obviamente debería de estar trabajando con mi transportador, etcétera, etcétera, para que realmente sea el oeste, si no me va a quedar chueco. Entonces, chequen. Si estamos hablando de 2, 8, hasta aquí. Ahora, si se fijan, la escala que estoy utilizando, ¿cuál es? Ahora estoy utilizando 2 centímetros es igual a 1 metro. Esta es mi escala. Pero si se fijan, ahora ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dibujé 2 vectores a partir del punto de origen. No lo trasladé, no moví moverlo acá. Pero ¿qué voy a hacer? Bien simple. Chequen lo que voy a hacer ahora. Con simplemente voy a hacer un traslado como si fuera esto. Chequen. Y así. Ahora, el punto donde se trazaron los dos, me voy del punto inicial a ese punto final. Y ese es mi vector resultante. Esta es la resultante. Y nuevamente hago lo mismo. Mido la escala. Si se fijan, tengo 10 centímetros. Estos 10 centímetros son lo que mide. Y el ángulo, permítanme tantito. Está descargando si no se va a borrar la grabación, ya. Entonces, si se fijan, la escala, 10 centímetros, el ángulo de inclinación conforme el entonces aquí 90, 0, y aquí lo tenemos, desde aquí hasta acá. Si se fijan, son 10, 20, 30, 35, 37, como 37 grados. Y la escala, si medí 10 centímetros, pues ahora vean, 10 centímetros ¿a cuánto equivale? 2 centímetros equivale a 1 metro. Y bien simple, ¿no? Es como las transformaciones que estuvimos haciendo. Ojo, 1 por 10, 10, 10 entre 2, 5, y las unidades que se eliminan son centímetros y nos quedan metros. Fue exactamente lo mismo, pero este método inició o partió de que las dos vectores se trazan a partir del punto inicial. Dudas, chavos. Ahí lo tienen, los dos métodos, el método del triángulo o polígono y el método del paralelogramo. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿Nadie? ¿Seguro? ¿Seguro? Ay, no puedo creerlo. Qué bárbaros. ¿Listo? Bueno, voy a esto con vosotros. Chequen. Ahí tenemos entonces 2 elementos, el del triángulo y el del paralelogramo. El del triángulo, a partir del punto inicial hacia el punto final, el primer vector. A partir del segundo punto inicial, o finalización del vector, el segundo vector. Y así sucesivamente, dependiendo del número de vectores. Por eso no solamente se le llama triángulo, sino es también polígono. ¿Por qué polígono? Porque en este punto, del punto final al punto inicial, sería la resultante. Y en cambio el paralelogramo solamente va de 2 en 2. ¿Qué significa? Primer vector, y como está el segundo vector ahí, tendría que hacer esto. Sus paralelas. Lanzamos la primera resultante. De la resultante viene la tercera, que es esta. De esas dos, nuevamente, paralelas. Y la resultante, que sería exactamente lo mismo que aquí. ¿Me estoy explicando? Sé que de pronto en este caso lo hice muy rápido, pero la idea es que vayan observando cómo el paralelogramo ya empieza a tener desventajas a comparación del triángulo que se convierte en polígono. Esto es, por eso, simplemente les pediría que vamos a trabajar siempre a través del método del polígono.
el método del polígono, ojo, mucho ojo, el método del polígono es vector 1, desde donde esté y se traza. Vector 2, donde haya terminado el 1, trazamos el segundo. Donde haya terminado el segundo, trazamos el tercero. Donde haya terminado el tercero, trazamos el cuarto. Donde haya terminado el cuarto, trazamos el quinto. Y así el número de vectores que tenga en el problema. Ojo entonces, la resultante de dónde a dónde tiene que ir. Leo, la resultante de dónde a dónde tiene que ir. Inicial al final. Exacto. Punto inicial al final. Punto inicial al punto final. Punto final. Y ya entonces escalamos, verificamos cuánto mide de aquí a aquí, la escala, y también medimos, ojo, y también medimos el ángulo. Fíjense qué pasaría en este ángulo. Como ejemplo, si ya encontramos uno que era positivo, ¿cierto? Bueno, aquí el ángulo que vamos a encontrar, ojo, hasta aquí es 0 grados. Pero entonces, ¿cuánto iría de aquí a aquí? Bueno, lo siguiente, chequen. Volteo mi transportador. Ay, espérame tantito que se me cayó. Volteo el transportador nada más, pero en el punto inicial vuelvo a colocar como si fueran estos grados. Mido cuántos grados, vean, 10 grados, 20, 22. ¿Cuánto viene? Menos 22 grados. Siempre con referencia al este. Siempre con referencia al este. Lo voy a poner de ejemplo varias veces. Tenemos ya una resultante aquí. Un vector. El este, pensemos que es este de aquí. Entonces, el ángulo resultante lo mediremos así. Punto inicial, donde inicia el vector y que esté siempre mirando al horizonte. El ángulo medirá entonces desde aquí hasta acá, que en este caso son 10, 20, 30, 40 grados. ¿Hasta ahí está claro? Tengo otro vector. Tengo otro vector. Muy bien. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo se imaginan que lo podemos medir este vector? Cuéntenme, díganme, hablen. Pues poniendo el transportador y viendo cuántos grados da. Claro, bien simple. Punto inicial, otra vez, el este, y medimos desde aquí hasta acá. Y entonces aquí serán 90, 100, 120, 130, 140, 140, 150. Un ángulo de 150 grados. ¿Qué pasa si yo tengo un vector así? Puedo medirlo de dos maneras. Uno, son 180 de aquí a aquí, más lo que salga en su transportador al revés. Yo recomendaría que de una vez lo pusieran al revés y lo que pueden hacer es utilizar esto de aquí para acá. Y de aquí para acá les da, por ejemplo, menos 50 grados. Y eso es todo. ¿Dudas ahí, chicos? ¿Alguna duda? Yo, maestra. Díganme. Adelante, Mariane. O sea, en el último, ¿se le restaría 180 menos 50 o solo es un ángulo de menos 50? De menos 50. ¿Por qué? Porque aquí estaría estipulándose algo así como 360 menos 50 grados. Pero el ángulo que salió fue este, menos 50. No. ¿Sale? Gracias. Órale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Ninguna?
Muy bien. En la semana de hoy, o en esta semana, déjenme ver qué es la que está aquí. Ok. En la semana que inicia el día de hoy, en los temas centrales se habla de los métodos gráficos, se habla del método del polígono, en lo que les decía, precisamente cómo se hace un dibujo de un vector y al mismo tiempo también qué se utiliza. Ah, me faltó un detalle. Sí es importante que lo veamos juntos de una vez. Chequen. Por ejemplo, si yo tengo un vector 2, que vale 5 newtons y que son a 135 grados. El vector 2 a 135 grados, pues primero obviamente tengo que ver mi transportador, indicar un punto inicial, indicar también los ángulos de 90 y yo para referenciarme simplemente, ¿no? Por ejemplo, si este es mi punto inicial. Ok. 0, 90, un poquito más arriba. Y entonces ya checo aquí que es el 100, 110, 120, 130, 130, 135 grados. Para acá va 135 grados. ¿Hasta ahí hizo claro? Sí. Perfecto. Entonces, de mi punto inicial hacia mi dirección y sentido, utilizo mi regla para establecer la escala. Entonces, en mi caso yo voy a dibujar aquí 5 centímetros. Así de simple. Son 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí llego, no acá. Acá es la dirección. Pues puedo borrar ahorita. Ya tengo el ángulo, ya tengo el vector, ya tengo la escala. 1 newton es igual a 1 centímetro. ¿Qué pasa si yo les digo, ahora vamos a tener que hacer la operación de menos el vector 2? Son 5 newtons a 135 grados. Pero entonces cuando yo digo menos el vector 2, ¿qué es lo que hace realmente nada más el signo negativo, chicos? ¿Qué es lo que hace el signo negativo, chicos? Ni idea. Cuando menos díganme ni idea. Pues ¿Qué resta, es lo que hace? ¿Mandé? resta. Exacto. Pero en una resta, cuando decimos, si vamos hacia la derecha, y ese es mi elemento positivo, cuando voy brincando en una escala, por ejemplo, o en un sistema numérico, chequen. Si yo voy para acá, ¿es positivo o es negativo? Positivo. ¿Y si yo voy para acá? Negativo. ¿Y si yo voy para acá? Positivo. ¿Y si yo voy para acá? Negativo, tal vez. Negativo. Exactamente lo mismo. Entonces, en los vectores funciona igual, chavos. Si el vector 2 a 135, de 5 newtons iba a 135 grados, y cuando le decimos ahora dibújame el vector negativo, pero el 2. El vector 2 negativo, ¿cómo se dibujaría? Pues hacia abajo. ¿Cómo? Hacia abajo porque va negativamente. ¿Así? Al lado, En la misma dirección del vector 2 positivo. Muy bien, la misma dirección, excelente. Entonces, la misma dirección será esta. Ahorita le estoy haciendo al aventón muy rápido. Es la misma dirección, ¿cierto? Pero ¿para dónde va la flecha, chicos? Para abajo. De este lado. Y entonces mi escala también será igual. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es hasta aquí. Esto de aquí no sirve. Creo que me pasé. Bueno. Entonces este es el vector negativo. Ya de ahí ustedes se dan cuenta entonces cómo hacer un cambio, ya sea suma o resta de vectores. Puedo borrar esta parte. De hecho, ustedes van a tener el video, ¿verdad? Pero es la costumbre de que siempre lo digo en el pizarrón.
Chequen. Si ustedes tienen, por ejemplo, sacar la resultante de el vector A menos el vector B. Y A vale, por decirles algo, 5 newtons y va a 30 grados. El vector B vale 7 newtons y este va al norte. O sea, ¿el norte cuántos grados son? 90. Perfecto, a 90 grados. Pues entonces, A tendrá que ser dibujado entonces de esta manera, ¿no? Ustedes tienen otra vez el este, un punto inicial, donde ustedes lo quieran hacer. Punto inicial, 0 grados, 30 grados. Representan entonces sus 5 newtons del punto inicial al punto final. 4, 3 y 5, 8, mira, pues prácticamente casi latino. Ahí tenemos entonces el primer vector, 5 newtons a 30 grados. ¿Qué hago el segundo? El segundo, ¿cómo lo representaría? Tendría que ser 7 newtons al norte, ¿no? Pero entonces 7 newtons al norte tendría que ser hacia acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Al norte sería así, ¿no? Y son 7 newtons, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta por acá. Pero no. Ojo, el problema. ¿Qué nos dice el problema? Menos. Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho? Hacerlo hacia abajo. Hacia el sur. Muy bien. Y entonces hacia el sur, pues va al revés, va para este lado. Aquí me hice chueco, pero bueno, como tengo aquí amontonada el celular y una computadora para que esté manteniendo la grabación, todo lo tengo amontonado, por eso dibujo feo. Ah, no es cierto, siempre dibujo feo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos el vector menos el vector B. Ahora la resultante. ¿De dónde a dónde va la resultante, chavos? Sale al punto final. Punto inicial Al punto al final. punto final. Punto inicial al punto final. Y a partir de aquí de una vez lo estoy midiendo. Es 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 6.4. La resultante son 6.3. Obviamente aquí mi escala como es 1 a 1, 6.3 newtons. Pero, ¿cuál es el ángulo con el que lo obtuve? Es el ángulo. Tengo que voltear, si se fijan, el transportador así, lo tengo que voltear. Donde yo había marcado el este, mi punto inicial, el este. Y entonces, nada más checo. 10, 20, 30, 40, 50 grados. Estamos hablando que está a 50 grados negativos o menos 50 grados. ¿Dudas hasta ahí, chavos? No, maestro, podría haber un grado, por ejemplo, 5 newtons hacia el sur de 180 grados. A ver, fíjate, ahorita dijiste 5 newtons al sur. Si tuviera una escala, pues ya son 5 newtons al sur. Pensando en que este es el norte, sur, este, oeste. Ahí ya tenemos el primer vector, al sur. Y si tú dices ahora 1 a 180 grados, pues claro, de aquí va, ahora para el norte. La resultante será del punto inicial al punto final, o sea, de aquí a aquí. ¿Cuánto mide? El ángulo de aquí a aquí, que mide 90 grados, en este caso. Así como lo hizo, si se acuerdan,
nuestro amigo el caracol. Subía 3 metros al norte, pensando en el norte hacia arriba y el sur hacia el centro de la Tierra. 3 metros hacia arriba, 2 hacia abajo. 3 hacia arriba, 2 hacia abajo. No hay problema, funciona igual. ¿Sale? Sí. Duda, chavos. No, ninguna. Excelente, entonces. Bueno, pues entonces la tarea, el trabajo, repito, es el temario ahí, lo tienen en temas centrales, es muy rápido la explicación que está aquí. Después hay una actividad integradora. La actividad integradora toca que trabajar un poquito con unas pelotas, que les tocará revisar eso a ustedes, es bastante simple y toman fotos, no se les olvide porque es evidencia. Y por último, una pequeña evaluación. La evaluación viene en elementos teóricos que fueron de los que estuvimos con hoy y que vienen también de la semana pasada, pero también vienen la realización de ejercicios, de tal manera que a ustedes les va a decir, a ver, encuentra el problema siguiente y les ponen, ¿no? El problema A menos B más C. Y ya les da los valores, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Qué les va a tocar a ustedes hacer? Un gráfico, otro gráfico, etcétera, etcétera, y su resultante. Y lo miden. Eso es todo, chavos. ¿Dudas? No. Y obviamente les va a decir cuánto vale la resultante y entonces ya ustedes nada más colocan el valor de la resultante. Y en la otra pregunta les dice cuál es el ángulo de este problema. Es la otra pregunta que viene ahí. Así de simple está el ejercicio de ahora. O sea, maestro, que las resultantes serían como los centímetros o newtons o eso, y la resultante serían los grados. No, la resultante es la magnitud o módulo del vector. Si yo les digo aquí, por ejemplo, esta es la resultante que me dio y fueron 5 metros, pues entonces la magnitud es eso, 5. Ese es el resultado. O 3.22, depende cuánto les dio, hay que dibujarle bien. Y si les dice cuál es el ángulo o dirección que tiene el vector, entonces, como lo midieron con su transportador y les dio 27 grados, pues 27 grados. Mucho cuidado con eso, hay que medir súper bien y dibujarlo súper bien. Hagan ejercicios antes de hacer la evaluación. Hagan ejercicios, de verdad. Si no hacen estos ejercicios antes, no van a poder hacer el dibujo bien, se los aseguro. ¿Soy claro, chavos? Sí. 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 Pues muy bien, muchachos. Entonces déjenme detener esta grabación. Les agradezco mucho, mucho su tiempo.